Logaritmos. Presenta maestra Gisela Ochoa Hoffman y el maestro Juan Francisco Bautista Fernández. Alumnos, buenos días. Hoy veremos la clase de logaritmos y sus propiedades. Pregunta: ¿a qué exponente tienes que elevar el 2 para obtener 32? A ver, profe. 2 a la 5 igual a 32. A la 5, profesor. Muy bien. Otra pregunta: ¿a qué exponente tienes que elevar el 3 para obtener 27? 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3 igual a 27. A la 3, profesor. Muy bien. Otra pregunta: ¿a qué exponente tienes que elevar el 7 para obtener 1? Ay, jole, a ver, espérame, profesor. 7 a la 0. 7 a la 0 es igual a 1. A la 0, profesor. Esto sí es difícil, ¿eh? Nada que, fíjate muy bien. Es muy fácil. ¿A qué exponente tienes que elevar el 9 para obtener 9? 9 a la 0, 9 a la 1 igual a 9. A la 1, profesor. ¡Wow! Ahora sí es más fácil, ¿eh? Claro. A ver, profe, écheme otro. Quiero otro, a ver, otro, ya estoy encargado. A ver, fíjate muy bien. ¿A qué exponente tienes que elevar el 2 para obtener menos 8? Ay, jole, profesor. A ver, a la menos 8. ¿Será menos 3? 2 a la menos 3 es igual a 1 sobre 2 a la 3, igual a 1 sobre 8, un octavo. No, no se puede, profe, no se puede. Muy bien. Excelente. Acabas de obtener logaritmos. Este profesor no me entiende. ¿Cómo? ¿Logaritmos? Así es. Mira, recuerda que ¿a qué exponente tienes que elevar el 2 para obtener 32? Ese era 5, profe. Era 5. Este es el logaritmo de base 2 de 32 igual a 5. Se lee: el logaritmo de base 2 de 32 es igual a 5. Para entender logaritmos, tenemos que conocer los elementos que los conforman. A ver, profe, ¿cómo está eso? Por ejemplo, el logaritmo de base 2 de 32 igual a 5. El 2 es la base del logaritmo. El 32 es el argumento del logaritmo. Y el 5 es el resultado del logaritmo. En un logaritmo se pregunta a qué exponente se tiene que elevar la base para obtener el argumento. Es decir, 2 a la x igual a 32. Oh, la incógnita es el exponente. O si la potencia es un exponente constante y la base es variable. Sí, y para despejarla usamos el logaritmo. Por eso decimos que la inversa del exponente es el logaritmo, así como la suma es la resta, de la multiplicación es la división y de la potencia es la raíz, porque exponente y potencia no son lo mismo, ¿recuerdan? Oh, sí, profe, sí recordamos. A ver, pregunta: ¿cómo resumes esto en un logaritmo? ¿A qué exponente tienes que elevar el 5 para obtener 125? A ver, ahora sí, profe, déjeme ver. El 5 es la base. El 125 es el argumento. El logaritmo de base 5 de 125 es igual a 3. Muy bien, excelente. Otra pregunta: ¿cómo resumes esto en un logaritmo? ¿A qué exponente tienes que elevar el 7 para obtener 1? A ver, profe, vamos a ver. El 7 es la base. El 1 es el argumento. El logaritmo de base 7 de 1 es igual a 0. Muy bien, excelente. A ver, ¿cómo resumes esto en un logaritmo? ¿A qué exponente tienes que elevar el 2 para obtener menos 8? Ese ya lo habíamos visto. No existe. Porque el logaritmo de base 2 de menos 8. ¿Cómo? No, no existe. El logaritmo de un argumento negativo no existe. Ahora que ya quedó claro,
tenemos que seguir con las propiedades de los logaritmos. A ver, profe, a ver cómo está eso de las propiedades. Fíjense bien. Tendremos que deducir las propiedades de los logaritmos y ustedes me van a ayudar. Pregunta, ¿a qué es igual el logaritmo de base 3 de 1? A 0, profe. Muy bien. Entonces, ¿a qué es igual el logaritmo de base b de 1? Es decir, el logaritmo de cualquier base de 1. A 0, profe. A 0, profe, a 0. Bien, muy bien. Acaban de deducir la primera propiedad. El logaritmo de cualquier base de 1 es igual a 0. Pregunta, ¿a qué es igual el logaritmo de base 3 de 3? A 1, profe. Muy bien. ¿Y el logaritmo de base 10 de 10? A ver, profe, yo quiero participar, eso está muy interesante. El logaritmo de base 10 de 10 es a 1, profe. Muy bien, excelente. Entonces, ¿a qué es igual el logaritmo de b de b? Es decir, el logaritmo de cualquier base de la base. A 1, profe. A 1, profe. A 1, profe. Muy bien, excelente equipo. Acaban de deducir la segunda propiedad. El logaritmo de cualquier base de la base es igual a 1. Perfecto. Ahora les pondré un problema más difícil. A ver, profe, a ver, queremos ver. ¿A qué es igual el logaritmo de base 2 de 4 por 8? Es lo mismo que calcular el logaritmo de 2 de base 2 de 32. Es 5, profe. ¿Qué pasa si calculamos logaritmo a logaritmo? ¿Cómo, profe? A ver, como ya no lo entendí, a ver, explíqueme. Es decir, el logaritmo de base 2 de 4 y el logaritmo de 2 de 8. Sí, pero el logaritmo de 2 de 4 es igual a 2 y el logaritmo de base 2 de 8 es igual a 3 y 2 por 3 es igual a 6 y no 5 como el resultado. Entonces se suman. Sí, se suman, se suman. Sí, se suman. Muy bien. O sea, que el logaritmo de base 2 de 4 por 8 es igual al logaritmo de 2 de 4 más el logaritmo de 2 de 8. Así es, cuando se multiplican los argumentos, los logaritmos se suman. Profe, se parece mucho a los exponentes cuando se multiplican las bases y se suman los exponentes. Efectivamente. Con lo que ya vimos, ¿a qué sería igual el logaritmo de base b de x por y? Se están multiplicando los argumentos. Entonces sí se tienen que sumar los logaritmos. Ya sé, el logaritmo de base b de x por y es igual al logaritmo de base b de x más el logaritmo de base b de y. Perfecto, equipo, muy bien. Entonces la tercera propiedad es: el logaritmo de cualquier base, cuando se multiplican los argumentos, se suman los logaritmos. Vamos a ver, ya que están entendiendo, ¿a qué es igual el logaritmo de base 3 de 27 entre 3? Ay, profe, es lo mismo que calcular el logaritmo de base 3 de 9. Sí, es 2. Ahora calculen logaritmo a logaritmo. ¿Cómo, profe? Otra vez, a ver. Sí, es igual que antes calculas el logaritmo de 3 de 27 y el logaritmo de 3 de 3. Pero el logaritmo de base 3 de 27 es igual a 3 y el logaritmo de base 3 de 3 es igual a 1. Y 3 entre 1 es igual a 3.
no 2 como el resultado. Entonces, alumnos, Se restan. Sí, se restan, ya lo entendí. O sea que el logaritmo de base 3 de 27 entre 3 es igual al logaritmo de base 3 de 27 menos el logaritmo de base 3 de 3. muy bien, así es. Cuando se dividen los argumentos, los logaritmos se restan. Profe, igualito a los exponentes cuando se dividen las bases, se restan los exponentes. Efectivamente, muy bien. Entonces la cuarta propiedad es, el logaritmo de cualquier base cuando se dividen los argumentos, se restan los logaritmos. Ya estamos listos para entender la última propiedad. Fíjense bien, A ver, profe. ¿a qué es igual el logaritmo de base 5 de 25 elevado a la 4? Es igual al logaritmo de base 5 de 25 por 25 por 25 por 25. Pero cuando se multiplican, se suman los logaritmos. Entonces, el logaritmo de base 5 de 25 más el logaritmo de base 5 de 25 más el logaritmo de base 5 de 25 más el logaritmo de base 5 de 25. Eso es 4 veces el logaritmo de base 5 de 25. Sí, es 4 veces el logaritmo de base 5 de 25. Pero el logaritmo de base 5 de 25 es igual a 2. Entonces 4 por 2 es igual a 8. Entonces, ¿qué pasa cuando se potencia el argumento del logaritmo? Se multiplica la potencia por el logaritmo, profe. Sí, como el ejemplo anterior, logaritmo de base 5 de 25 elevado a la 4 es igual a 4 veces el logaritmo de base 5 de 25. Ok, es como si la potencia se multiplicara al logaritmo. Muy bien, efectivamente. Con lo que ya vimos, ¿a qué sería igual el logaritmo de base b de x a la n? Como se potencia el argumento, Solo se multiplica la potencia por el logaritmo. Ya sé, el logaritmo de base b de x a la n es igual a n por el logaritmo de base b de x. Muy bien, equipo. Excelente. Por fin, la quinta y última propiedad es, el logaritmo de cualquier base cuando se potencia el argumento, se multiplica la potencia por el logaritmo. En resumen, las 5 propiedades de los logaritmos son: propiedad 1. El logaritmo de cualquier base de 1 es igual a 0. Propiedad 2. El logaritmo de cualquier base de la base es igual a 1. Propiedad 3. En el logaritmo de cualquier base, cuando se multiplican los argumentos, se suman los logaritmos. Propiedad 4. En el logaritmo de cualquier base, cuando se dividen los argumentos, se restan los logaritmos. Propiedad 5. En el logaritmo de cualquier base, cuando se potencia el argumento, se multiplica por el logaritmo. ¡Ay, profe! Eso es todo por esta clase. ¡Wow, profe! Estuvo muy interesante. sí, estuvo muy interesante. Pero pues ya déjenos ir al recreo, ¿eh? Bueno, está bien ya, váyanse pues.